Hola, compañeros, compañeras, mi nombre es Antonio Galvez y en esta ocasión voy a hacer un vídeo para explicar cómo se contabiliza el IVA cuando el sujeto pasivo aplica la regla de la prorrata. Hagamos un pequeño recordatorio. ¿Cuándo se aplica la regla de la prorrata? Tenemos que tener en cuenta que la regla de la prorrata la aplican las empresas cuando realizan operaciones que dan derecho a deducción del IVA soportado y otras operaciones que no dan derecho a deducción del IVA soportado. Veamos con más detalle de qué tipo de operaciones se trata. Tenemos las siguientes operaciones relacionadas con el IVA. Tenemos de una parte, y las explicaremos muy brevemente, operaciones sujetas, que son, como bien sabemos, la adquisición intracomunitaria de bienes, las importaciones y las entregas de bienes y servicios. Operaciones no sujetas, que son aquellas que no forman parte del ámbito de actuación del IVA. Y las operaciones exentas. Las operaciones exentas son aquellas operaciones en las que se realiza el hecho imponible, pero que no dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Dentro de estas obligaciones exentas tenemos las operaciones plenas y las operaciones limitadas. Las operaciones exentas plenas son aquellas operaciones como las exportaciones, entregas intracomunitarias de bienes o entregas a Ceuta, Melilla e Islas Canarias, que estas operaciones en estas operaciones no se repercute IVA y el IVA soportado da derecho a la deducción. Y después tenemos las operaciones exentas limitadas, en el que los sujetos pasivos no van a repercutir IVA y el IVA que soportan no se puede deducir. ¿Qué tipo de operaciones son exentas limitadas? Pues tenemos operaciones muy variopintas, como operaciones sanitarias, formaciones, etcétera. Además, bueno, y ya decir, ¿no? Es decir, ¿cuándo una empresa tendría que hacer la regla de la prorrata? Pues tendría que hacer la regla de la prorrata cuando realizara operaciones sujetas y a la vez también realizara operaciones exentas limitadas, ¿de acuerdo? Que son aquellas que no dan derecho a la deducción. En este caso, pues tendríamos que ver qué porcentaje o qué parte del IVA soportado podría hacer deducible. Os recomiendo, obviamente, que si queréis profundizar más en este tipo de contenidos sobre qué es la regla de la prorrata, cómo se liquida, cuándo se liquida, pues veáis algunos de los vídeos que voy a poner en el enlace o en el comentario de este mismo vídeo, ¿de acuerdo? Ya que en este solamente vamos a repasar lo que es la contabilización. ¿Qué tipo de prorratas tenemos? Pues tenemos dos tipos de prorrata. Tenemos prorrata general y prorrata especial. Cuando se utilizan cada una de ellas. La prorrata general se utiliza o se aplica de manera residual. Es decir, siempre se va a aplicar cuando no concurran las circunstancias para aplicar la prorrata especial. La prorrata especial, sin embargo, pues se aplicará o bien voluntariamente o se aplicará obligatoriamente en el caso de que el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación de la regla de la prorrata general exceda en un 10% o más del que resultaría por aplicación de la prorrata especial. Resumiendo, quedaría algo así. Si nosotros calculamos la regla de la prorrata, pues, y vemos las cuotas deducibles según la prorrata general, si estas cuotas deducibles según la prorrata general superan al 1,10 de las cuotas deducibles según la prorrata especial, obligatoriamente habría que realizar las liquidaciones de IVA según prorrata especial. Os recuerdo el funcionamiento del IVA. Tenemos el empresario en el centro, el empresario que repercute IVA en sus ventas, que soporta IVA en sus compras y que, o bien trimestralmente o mensualmente, normalmente trimestralmente, realiza las liquidaciones de IVA, en el que al IVA repercutido le resta el IVA soportado. Con la regla de la prorrata, lo que vamos a ver es de todo el IVA soportado que ha tenido este sujeto pasivo en sus operaciones, vamos a ver cuánto IVA soportado sería deducible. ¿Qué cuentas vamos a utilizar para contabilizarlo?
vamos a contabilizar de una parte o vamos a utilizar la cuenta 472 y la cuenta 477 para contabilizar las cuotas de IVA soportado y la cuenta 477 para contabilizar las cuotas de IVA repercutido. En la 472 vamos a contabilizar las cuotas de IVA soportado deducible. ¿De acuerdo? Asimismo, vamos a utilizar otras cuentas de regularización, que ya las veremos posteriormente, que son las cuentas 634 y la cuenta 639. Vamos a ver cómo se contabilizaría y vamos a ver en ambos métodos. Con la prorrata general os hago un recordatorio de cuál es el procedimiento a seguir. El procedimiento a seguir será el siguiente. Es decir, nosotros cada año vamos a aplicar provisionalmente un porcentaje de prorrata que será provisional. Para ello, pues tomaremos los datos del año anterior y para calcularlo, lo que vamos a hacer, vamos a dividir las operaciones con derecho a deducción entre el total de operaciones y lo multiplicaremos por 100. Os recuerdo que este porcentaje se redondea en exceso. Esto lo vamos a hacer provisionalmente. En la última liquidación, pues vamos a calcular el porcentaje de prorrata definitiva, ya teniendo los datos del año en curso, y vamos a realizar las regularizaciones. Para las regularizaciones lo que vamos a comprobar es el porcentaje de prorrata que hemos aplicado sobre las cuotas de IVA soportado y vamos a compararlo con el porcentaje de prorrata definitivo que habríamos aplicado de conocer todos los datos, ¿de acuerdo? Y ya pues vamos a comparar las diferencias. Ahora después lo veremos con más detenimiento. ¿Cómo se contabilizarían los ingresos ventas con prorrata general? Pues muy fácil. Vamos a tener dos posibilidades. En el caso de que sean actividades exentas, pues esas facturas están sin IVA y nosotros simplemente nuestro apunte contable pues registrará un ingreso por la actividad exenta que sea y bueno pues la posibilidad que sea, ¿no? En este caso pues hemos decidido que quede pendiente de cobro por lo que iría a la cuenta de clientes, podría ser una cuenta de banco, de cajas, etcétera. Lo importante es que entendamos que en esta factura, en este apunte contable no habría IVA repercutido. En el caso de que sean actividades sujetas, pues en el caso de que sean actividades sujetas, pues realizaríamos el siguiente apunte contable. Obviamente recogeríamos el ingreso por la cantidad, por la operación debida y en este caso sí que las facturas llevarían IVA. En este caso IVA repercutido. Y pues la contrapartida pues sería un derecho de cobro con cliente, sería pues un ingreso en cuenta, lo que sea. ¿Cómo contabilizamos las compras, gastos con prorrata general? Aquí tenemos un esquema algo generalista, en el cual nosotros vamos a contabilizar de una parte el gasto, la compra, ya sea de mercadería o sea de inmovilizado, y en este caso vamos a incluir el importe del gasto o compra de mercadería o de inmovilizado más la parte de IVA no deducible. Os recuerdo, cuando nosotros estamos contabilizando una adquisición, una compra, será mayor valor de la compra aquellos impuestos indirectos que no sean deducibles, ¿no? En este caso como el IVA no deducible. Por lo tanto, será mayor valor, por lo que tendremos que incluirlo. Asimismo, incluiremos o registraremos en la cuenta 472, Hacienda Pública IVA soportado, el importe de IVA deducible, que simplemente lo obtendremos de multiplicar la base, es decir, la base imponible de este valor, multiplicado por el 21% de la cuota de IVA y la prorrata correspondiente. Y la contrapartida, pues lo que sea. Proveedor de inmovilizado, por el total. Por la base más el IVA total. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una prorrata, que la hemos calculado, y tendríamos una prorrata del 25,53. ¿De acuerdo? Recuerdo, es operaciones con derecho a deducción entre el total de operaciones y se redondea en exceso. Y tenemos un asiento del alquiler de un local. Tenemos de una parte, voy a poner esto por aquí, registramos el valor del alquiler, del arrendamiento, y tendremos o sabemos que el alquiler es de 3.600. ¿Qué tenemos que incluir?
al valor del alquiler, que sería mayor valor? Pues tendríamos que incluir la parte del IVA no deducible. ¿Qué parte o cuál será la parte del IVA no deducible? Pues para saberla en la cuota de IVA, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar 3.600 por el 21%. ¿Y qué será deducible? Pues será deducible 3.600 por el 21% multiplicado por el porcentaje de la prorrata, que es el 26%, y esto irá a la cuenta 472. Os recuerdo, en la 472 es el IVA deducible. Por la parte de IVA que no se puede deducir, que será mayor gasto o mayor compra, pues será el restante, el 74%. Y a eso, a esa cantidad de IVA, 3.600 por el 21 por el 74%, pues lo vamos a sumar a esos 3.600. La contrapartida, pues la que sea, ¿no? Tendremos, en este caso, acreedores por prestación de servicio, puede ser banco, etc. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es cómo se contabiliza, ¿de acuerdo? Muy importante. Por la parte de la prorrata, vamos a multiplicarlo por la cuota de IVA, ¿de acuerdo? La cuota de IVA por la parte de la prorrata para registrar el apunte de IVA soportado, y el IVA no deducible, pues siempre será mayor valor de la compra. En el momento de la regularización, pues en el momento de la regularización tenemos que tener en cuenta, y os recuerdo que lo que tenemos que hacer es, ya hemos hecho todos nuestros apuntes y en el cuarto trimestre habremos calculado la prorrata definitiva y tenemos que regularizar. Para ello, como hemos dicho, vamos a registrar y vamos a comparar la deducción efectuada según la prorrata provisional y lo vamos a comparar con la deducción definitiva según la prorrata definitiva. Y aquí vamos a comparar, es decir, qué IVA me he deducido, qué IVA me debería de haber deducido en los 3 trimestres anteriores, ¿de acuerdo? Que yo los he hecho mediante la prorrata provisional, es de conocer los datos definitivos. Y me va a dar distintas posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo? Las posibilidades son dos. En primer lugar, tengo la posibilidad de que la deducción efectuada sea menor a la deducción definitiva. Si nosotros seguimos este esquemita, es decir, comparamos de esta forma, tenemos que la deducción efectuada, que la tendríamos aquí arriba, ha sido de 950,04 y lo comparamos con la deducción definitiva. En este caso, hacemos la diferencia, saldría una diferencia negativa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que he utilizado una regla de la prorrata para los 3 primeros trimestres del 26%, cuando la debería de haber utilizado del 40%. Es decir, me he deducido menos IVA del que debiera. Por lo tanto, el resultado es una deducción complementaria. ¿Esto cómo se contabiliza? Esto se contabiliza de la siguiente forma. Vamos a realizar el siguiente asiento. Por la cantidad de la regularización, vamos a incrementar el valor de IVA deducible. Es decir, deducción complementaria. Voy a incluir más IVA en mi regularización del cuarto trimestre final. Para ello voy a utilizar, obviamente, la cuenta 472 en el debe y la contrapartida va a ser la cuenta 639, que es ajustes positivos en IVA. En este caso, como estamos presuponiendo que son operaciones corrientes, pues sería de activo corriente. Si estuviéramos regularizando bienes de inversión, pues sería ajustes positivos en IVA de bienes de inversión. ¿De acuerdo? Y aquí podría tener otro subepígrafe, sería 6392, por ejemplo. Importante, diferencias negativas, es decir, deducciones complementarias implican más IVA soportado y la cuenta 6391, ajustes positivos. En el caso que sea al contrario, es decir, me he deducido más IVA del que debiera, al hacer la diferencia me va a dar una diferencia positiva, ¿de acuerdo? Hago más menos, me va a dar más 511. ¿Qué significa esto? Esto significa que me he deducido más IVA del que debiera. Por lo tanto, tengo que hacer el siguiente ajuste. Tengo que incluir y reducir el IVA soportado que me voy a deducir. ¿Ok? En esta parte, en este caso lo voy a poner en el haber. Y voy a utilizar la cuenta 634, que es ajustes negativos en IVA de activo corriente. Y al igual que antes, ¿no? Como
Como estamos presuponiendo que estamos trabajando con operaciones corrientes, es decir, compras y gastos, pues podría ser la cuenta 6341. Si estuviésemos hablando de bienes de inversión, pues podría ser quizás la cuenta 6342 y hablaremos ajustes negativos en IVA de bienes de inversión. ¿Ok? Al igual os recomiendo que veáis los vídeos que os voy a dejar relacionados con la regularización de bienes de inversión, la prorrata, ya de forma algo más teórico, ¿no? Sin hablar de la contabilización. En el caso de la prorrata especial, pues lo que tenemos es que la prorrata especial, bueno, esto ya lo hemos dicho anteriormente, cuando se aplicaba, ¿cómo se calcula? Pues la prorrata especial se calcula de la siguiente forma. Os recuerdo que las cuotas soportadas en bienes o servicios utilizados exclusivamente en operaciones con derecho a deducción se deducen íntegramente, es decir, no aplico regla de la prorrata, se deduce al 100% esas cuotas soportadas que han estado relacionadas exclusivamente con operaciones sujetas y con operaciones exentas plenas. Las cuotas soportadas en bienes o servicios utilizados exclusivamente en operaciones sin derecho a deducción, es decir, operaciones exentas limitadas, no se pueden deducir. Es decir, eso significa o implica un mayor gasto o una mayor compra para las empresas. Y las cuotas soportadas en bienes o servicios utilizados simultáneamente en ambas operaciones, es decir, operaciones que dan derecho y no dan derecho a deducción, se utiliza o se deducen según la regla de la prorrata general. ¿De acuerdo? Os recuerdo la regla, que es operaciones con derecho a deducción entre el total de operaciones. ¿Cómo se aplica? Pues aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros tenemos cuotas en bienes o servicios que han sido utilizados exclusivamente en operaciones con derecho a deducción, pues no harían ninguna operación, simplemente bueno, ninguna operación, es decir, no, ninguna operación relacionada con la prorrata, simplemente registraría el 100% del IVA de la operación en la cuenta Hacienda Pública IVA soportado, que registra el IVA soportado deducible. En el caso de cuotas soportadas en bienes o servicios utilizados exclusivamente en operaciones sin derecho a deducción, como podemos ver en este caso, no hay cuota de IVA soportado. Todo el IVA soportado es o implica un mayor gasto. En el caso de cuotas soportadas en bienes o servicios utilizados simultáneamente en ambas operaciones, pues como podéis ver, lo que hacemos es deducirlo según la regla de la prorrata. De una parte, el IVA soportado lo vamos a deducir según la prorrata general, que en este caso sería un 26%, y el IVA no deducible sería mayor valor de la compra o mayor gasto. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo, ¿de acuerdo? Asimismo, os vuelvo a recordar que sería muy importante que no abordéis estos contenidos de primera si no tenéis los conocimientos previos necesarios de qué es la prorrata general y especial y cómo se regularizan los bienes de inversión. Un saludo y muchas gracias.